Muy bien, vamos a continuar con la clase, lo literal y lo espiritual, parte uno. Son tres partes eh, que hemos dedicado para esta clase, parte uno, parte 2 y parte 3. ¿Por qué razón? Porque es muy importante que nosotros podamos entender y comprender que en la Biblia no solamente aparecen en un lenguaje literal, sino que aparece también en un lenguaje simbólico o espiritual. Ahora, el principio es que para nosotros, todo lo que está en el Antiguo Testamento y cuando Cristo muere, después de la muerte de Cristo, eso que era literal, Jerusalén, Israel, Sión, el templo, se convierte en espiritual en, para nosotros. Entonces, podemos decir que para nosotros lo literal era en el Antiguo Testamento y lo espiritual o lo simbólico es en el Nuevo Testamento. Pero aquí hay podemos decir, una línea muy delgada. ¿Por qué razón? Porque debemos de tener en mente que en el Antiguo Testamento, por ejemplo, en Daniel, aparecen profecías y Daniel es parte del Antiguo Testamento, pero aparecen profecías que aunque se escribieron en el Antiguo Testamento, van a tener su cumplimiento en el Nuevo Testamento. Entonces, esas partes de Daniel, como por ejemplo Daniel 11:40 al 12:1 al 3, eh, donde está hablando sobre el rey del norte. Entonces, esa parte, aunque se escribe y pertenece a lo que se conoce como el Antiguo Testamento, su cumplimiento va a ser en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, eso que aparece en Daniel 11:40 al 12:1 al 3, podemos decir, aparece ahí el rey del norte. Pues aunque esté en el Antiguo Testamento, no podemos decir que es literal. Ahí en esa parte de Daniel aparece Egipto, el rey del sur, aparece Edom, Moab. Entonces, esa parte ya desde que está ahí nos está diciendo que aunque está en el Antiguo Testamento, pues como nosotros lo debemos de entender, no es de una manera literal, sino de una manera simbólica o espiritual. Entonces, por eso les digo, esa es la línea muy delgadita que existe y es donde muchos se confunden. Porque muchos dicen, ah, bueno, si entonces el principio es que todo lo que está en el Antiguo Testamento era literal y lo que está en el Nuevo Testamento se convierte en simbólico y espiritual, entonces Daniel 11:40 al 12:1 al 3, como está en el Antiguo Testamento, tenemos que entender como literal, pero no sucede así, ¿ok? Ahora, por otra parte, yo les comento que en el Antiguo Testamento aparece lo literal para nosotros. Y esto es muy importante. Para nosotros, hoy en día, lo literal era en el Antiguo Testamento y lo simbólico y espiritual en el Nuevo. Pero para el pueblo de Israel, eh, a Israel en el Antiguo Testamento también se les habló por medio de símbolos, por medio de cosas espirituales a Israel. Por ejemplo, vamos a ver solamente un ejemplo. Alguien que me pueda leer Apocalipsis 7:3. Apocalipsis 7:3. Alguien que lo pueda leer. Apocalipsis 7:3. Si tienen ahí, Apocalipsis. Sí, dice, Ujú. diciendo, no hagáis daño a la tierra ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Ok. La pregunta ahí es, ese sello en la frente.
¿Es un sello literal o es un sello simbólico? Es Porque simbólico. muy bien, es simbólico. No es que literalmente nosotros vamos a tener algo aquí en la frente. Ahora, ¿por qué Apocalipsis 7:4 está diciendo, o 7:3 es, Josecito? Tres. Ajá, Tres. 7:3. Ajá, ¿por qué está diciendo que el sello de Dios es en la frente? El sello de Dios, el sello es un símbolo que se utiliza para hablar del sábado, pero no solamente del sábado, de la ley y de todo lo que está en la Biblia, pero principalmente del sábado. Entonces, lo que está diciendo es que el sello va a ser en la frente. ¿Por qué? No literalmente que vamos a tener algo aquí, pero literalmente, claro, tenemos que aceptar el sábado, pero simbólicamente en la frente. ¿Por qué? Porque en la frente es donde nosotros tenemos nuestra mente, es donde nosotros tenemos la capacidad de pensar. ¿Ok? Entonces el sello va a ser puesto en la frente, simbólicamente. Ahora, al pueblo de Israel también se le habló de manera, de parábolas y en símbolos. No crean ustedes que las parábolas solamente aparecen en la Biblia con Jesús en el Nuevo Testamento. No, las parábolas aparecen en Jeremías, a todos los profetas se les hablaba en símbolos. Entonces, vamos a ir ahora a Ezequiel 9:4. Ahora vamos al Antiguo Testamento. Dijimos que todo en el Antiguo Testamento es literal para nosotros, ¿ok? Para nosotros, pero para el pueblo de Israel también era algunas partes simbólico espiritual. ¿Qué dice el 9:4? Y le dijo Jehová, Ezequiel. pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponlas una señal en la frente a Muy los bien. Ahí, hombres. ahí nada más, Josecito. Sí, sí. Dice, ponles un sello en la frente o una marca. La versión de Josecito dice señal, pero realmente en el original está diciendo ponles una marca o un sello. Eso es la palabra que se utiliza. Entonces, ahí estamos en el Antiguo Testamento y no podemos decir nosotros, aquí por el principio que el pastor Jacob nos está enseñando es que en el Antiguo Testamento todo era literal y después de la muerte de Cristo todo es espiritual. No, por eso les digo, hay una línea muy delgadita que si nosotros no la cuidamos se va a romper. Entonces, aquí la pregunta es, ese sello que se pone en la frente o esa marca, de paso, ¿de dónde agarró Juan que los 144,000 se les va a poner un sello en la frente? ¿De dónde creen ustedes que lo Ezequiel. agarró? De Ezequiel. Ezequiel, exactamente. Entonces, ese es otro principio, que para que nosotros podamos entender el Apocalipsis, necesitamos entender todo el Antiguo Testamento, todo, todo, todo. Pero aquí con su servidor, ustedes van a aprender y ustedes van a ser unos expertos en profecía con la ayuda de Dios. Entonces, miren, la pregunta es, en Ezequiel, cuando dice que se les ponga una marca o un sello en la frente, ¿es literal esa marca o ese sello? Que literalmente los que estaban en Jerusalén se les iba a poner una marca o un sello en la frente. ¿Qué dicen ustedes? Es simbólico. Es simbólico. Entonces, cuando nosotros decimos, por eso yo hago siempre el énfasis, para nosotros, hoy en día, lo que sucedió en el Antiguo Testamento, fue lo literal. Y en el Nuevo Testamento se convierte en espiritual o simbólico. Pero para el pueblo de Israel, en ese momento, el sello o la marca en Jerusalén no era literal, era simbólico. Simbólicamente, Dios dice, vamos a ponerle, ¿y cuál era ese sello o esa marca que se les iba a poner en Jerusalén, Josecito? El sábado, el sábado. Pero ¿Cómo sabemos? Porque miren lo que dice el versículo, bueno, el versículo 14 del 8:14, Josecito. A ver si lo puede leer. 8:14 de Ezequiel. Ezequiel 8:14. Dice, y me llevó a la así, Nancy. entrada de la puerta
Me Ujú, llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte. Y he aquí mujeres que estaban allí sentadas desechando a Tamuz. ujú. Ok, ahí, bueno, ahí está hablando de este Tamud. Eh, ahora el verso, a ver, el 16, Nancy, el 16, es el 16. Ajá. Me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y he aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, mostrándose hacia el oriente. Muy bien. Adoraban al sol. ¿Y esta adoración, Nancy, era en el templo de Dios o en el templo de un Dios falso, de un Dios pagano? ¿O era en el templo del Dios verdadero, por lo que dice el texto bíblico? El Dios verdadero, porque dice que a la No entrada era del templo pagano, de Jehová. Es pagano. correcto. Entonces, fíjense ustedes, en el templo del Dios verdadero, ¿qué día nosotros debemos de adorar? El sábado. ¿Qué día estaban adorando los de Jerusalén? Porque eran de Jerusalén, los hijos de Dios, el pueblo elegido de Dios. Estaban adorando, dice, al sol. Y al sol siempre, siempre a mí me han dicho, ¿y cómo sabe usted, pastor, que adoraban al día domingo? Pues porque si estuvieran adorando el día lunes, dijera que adoraban a la luna. Si estuvieran adorando el día martes, dijera que adoraban al planeta Martes. El miércoles a Mercurio, el jueves a Júpiter, el viernes a Venus. Pero dice que estaban adorando al sol. Al sol, su día de adoración para desde los tiempos bíblicos es el día domingo. Entonces, el problema ahí en Jerusalén es que el pueblo se había olvidado del sábado y entonces dice Dios, ¿saben qué? Vamos a destruir la ciudad. Pero antes de destruir la ciudad, vamos a ponerles un sello en la frente a los hijos que son fieles. Entonces, si el problema fue el domingo, el sello de Dios ahí, Nancy, ¿qué era el sello de Dios en esa parte de la Biblia? Era el sábado, ¿no? El sábado, es correcto. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la Biblia va siguiendo la misma secuencia. O sea, la Biblia está diciendo, no, el sábado, el que lo transgrede o se olvida y se va por el domingo, Dios lo va a destruir. Y lo mismo dice Juan cuando escribe sobre el sello en la frente en Apocalipsis, lo mismo va a pasar. Entonces, lo que estamos nosotros viendo aquí es que para ellos, allá en Jerusalén, el sello de Dios fue simbólicamente en la frente, no es que literalmente iban a tener algo aquí los hijos de Dios, no, no, el sello de Dios indica pertenencia, cuidado y protección. ¿Por qué en la frente? Porque ahí es donde el pueblo de Israel tomó la decisión si el domingo seguían con el domingo o se alineaban con el sábado bíblicamente. ¿Por qué en la frente en Juan? Porque ahí en la frente es donde tenemos nosotros la capacidad de decidir si el sábado, el sello de Dios o la marca de la bestia. Entonces, aquí en esta parte eh, hay que tomar en cuenta eso, de lo literal y lo espiritual. Es una línea muy delgada y ahí es donde muchos se confunden. Ahora, en la Biblia, cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento, sucede también lo mismo y también en el Antiguo Testamento. Les voy a poner otro ejemplo del Antiguo Testamento. Por ejemplo, Daniel habla de que la cuarta bestia va a tener 10 cuernos. Entonces, esos 10 cuernos son 10 naciones, 10 que en la historia se conocen como las 10 tribus bárbaras. Entonces, los 10 cuernos nosotros decimos son literales o son simbólicos. Simbólicos porque tú nunca vas a ver una bestia que tenga 10 cuernos y mucho menos una bestia que vaya saliendo del mar. Entonces, no lo podemos tomar literal los 10 cuernos, pero los 10 cuernos en la Biblia son tanto simbólicos como literales. Simbólicos, ¿por qué? Porque no vas a ver una bestia que tenga 10 cuernos. Entonces, es simbólico
pero es literal porque literalmente existieron las tribus bárbaras y de esas tribus bárbaras iban a salir 10 tribus que iban a debilitar el imperio romano y entonces a eso se estaba refiriendo Daniel con esos 10 cuernos. Entonces ahí los cuernos son simbólicos y literales. Y si nosotros vamos al... Ahora, ahí estamos en el Antiguo Testamento. Estamos hablando de que como en con Israel, el sábado literal, pero la marca simbólica. Entonces, si nosotros nos vamos a el Nuevo Testamento, vamos a encontrar las 7 iglesias. Las 7 iglesias, pues son simbólicas. ¿Por qué? Porque es la historia de la iglesia cristiana, desde la muerte de Cristo hasta después del milenio. Entonces, simbólicamente, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea están representando a la iglesia en todos los tiempos desde el año 31. Por eso nosotros decimos simbólicamente, pero esas iglesias existieron literalmente. Existió la iglesia de Éfeso, allá en Turquía. Existió la iglesia de Esmirna, literal. Y hasta ahorita, si ustedes hacen un recorrido por las 7 iglesias, ustedes pueden observar sus ruinas. Entonces, esa es la línea delgadita. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? En cada caso de la Biblia es un caso especial. Aquí lo podemos tomar como literal y simbólico las 7 iglesias, sí. Los 10 cuernos lo podemos tomar como literal y simbólico, sí. El río Éufrates, cuando dice que se va a secar, lo podemos tomar como literal. Este, eh, a ver, ¿quién me puede contestar? En Se puede Apocalipsis, tomar como Josecito. literal porque sí existió. Mm, bueno, Y no. también y Ahí es simbólico donde también. ahí hay que tener cuidado, Josecito. Ah, ok. Cuando dice que se va a secar, no es que literalmente se va a secar. Ahí solamente es simbólicamente. Literal si fue allá en Babilonia con Ciro. ¿Ok? Entonces, poco a poco ustedes van a ir comprendiendo conforme vayamos avanzando. De paso, por eso le estoy dedicando 3 clases a esta parte, de lo literal y lo espiritual, ¿ok? Pero ahí es donde mucha gente, e incluso dentro de la iglesia, falla al interpretar la profecía. Pero con la gracia de Dios, ustedes van a tener bien en claro eso. Bueno, vamos entonces a continuar. Entonces, la Biblia contiene lo literal y lo espiritual, ¿ok? Y ya dimos ejemplos. La correcta comprensión de las profecías de los últimos días depende de trazar bien la palabra de verdad. Por ejemplo, si nosotros estamos en el secamiento del río Éufrates, el ejemplo que mencionábamos, si nosotros lo tomamos como literal, pues entonces literalmente estamos esperando, y así lo creen muchos cristianos, que allá en el Medio Oriente el río se va a secar y van a pasar los ejércitos que vienen del norte. Entonces, la correcta comprensión de esa profecía consiste en trazar bien la palabra de verdad, que ahí el secamiento es simbólicamente, no literal, aunque sí existió el río Éufrates y existe hasta estos momentos, pero en la profecía es, en esa parte, solo simbólico. Si nosotros nos vamos al Armagedón, simbólico, pero para el mundo cristiano, literal, porque están esperando una guerra ahí en el Medio Oriente y cada guerra que proporciona en el Medio Oriente, ellos, ya es el Armagedón. Entonces, no, hay que tener cuidado con esa parte de lo literal y lo simbólico. Lo literal es el comienzo de o el fundamento para lo espiritual. Entonces, para nosotros y para los escritores del Nuevo Testamento, primero para nosotros fue o es lo literal y después lo espiritual o lo simbólico o lo antitípico, ¿ok? Esas 3 palabras, no se los olvide, espiritual, simbólico o antitípico, se está refiriendo a lo mismo. Entonces, ¿por qué decimos que fue primero lo literal y después lo espiritual? Porque así está registrado
1 Corintios 15:46. Cuando Pablo habla de lo espiritual, utiliza la palabra neuma, la palabra, porque él dice para lo simbólico, utiliza la palabra neuma, porque acuérdense que esta palabra viene de neumático, viento. Entonces, lo simbólico tú no lo puedes ver, tú solamente te lo puedes imaginar, pero no puedes decir, es literal, no, por eso es espiritual o simbólico, ¿ok? Y para lo, que es lo literal, utiliza la palabra sujicón en el griego. Entonces, dice Pablo, pero no es primero lo espiritual, sino lo natural o lo literal, ¿ok? Y luego de lo natural o lo literal, viene lo espiritual. Entonces, a mí muchos me han cuestionado y me dicen, pero ¿de dónde sacas tú, Jacob, ese principio de lo literal y de lo espiritual? E incluso hasta dentro de la iglesia, hay algunas personas que se han portado groseros conmigo, diciéndome que estoy loco porque estoy hablando de lo literal y lo simbólico y todo eso. Bueno, pues porque yo cuando voy a decir algo, sí, primero lo tengo que ver en la palabra de Dios. Y Pablo está diciendo, primero lo espiritual y luego, no es lo natural o lo literal, sino luego de lo natural viene lo espiritual. Alguien que pueda leerlo en castellano, a ver cómo aparece. 1 Corintios 15:46. De paso, yo no pongo los textos completos aquí, ¿ok? Yo solamente pongo la parte que eh, queremos enfatizar. Entonces, a ver, alguien, este, 1 Corintios 15:46, a ver cómo dice en español, en castellano. Nancy, ¿no tienes ahí? 1 Corintios Sí, dice 15:46. más lo espiritual no es primero, sino lo animal, Ok. luego lo espiritual. Bueno, ahí está todavía más, por ejemplo, para animal o bestia se utilizaría la palabra terión en el griego. Ahí hay una mala traducción, pero se entiende. ¿Qué quiere decir con lo animal? Lo que estás viendo, lo físico, lo literal. Por eso aparece ahí, pero realmente no es lo que quiere decir el texto en el original. O sea, sino en lugar de animal, utiliza la palabra lo natural, porque lo natural tú lo puedes ver. Por ejemplo, la oveja, es natural, tú lo puedes ver. La moneda, natural, tú lo puedes ver. Entonces, aquí lo que Pablo está diciendo es que para nosotros y para los escritores del Nuevo Testamento no fue primero lo espiritual, sino lo natural. ¿Ok? Bueno, entonces, eh, Dios dirige nuestras mentes del mundo material al espiritual, de lo que se ve y lo conocido a lo que no se ve y a las cosas desconocidas para nosotros. Y así como las cosas pertenecientes al mundo material y aquellas que pertenecen al espiritual fueron ambas creadas por Dios, lo que se ve armoniza e ilustra las cosas del reino espiritual. Entonces, este es un principio cuando nosotros hablamos de lo literal, es lo mismo lo material, pues, o lo natural, o lo que está en la naturaleza. Eso nos va a llevar al ámbito espiritual. ¿Por qué? Porque ya dijimos que Dios diseñó así nuestra mente y Dios así diseñó la Biblia. Y nosotros decimos, es que la profecía es muy difícil porque para nosotros no existe en nuestra mente eso de las imágenes, de las figuras, de los símbolos. Nosotros todo lo queremos ver literal. Entonces, eso es un problema para la iglesia hoy en día. ¿Por qué? Porque cualquier cosa que sucede en la historia universal, especialmente en Estados Unidos, en el Medio Oriente o en el Vaticano, ya lo toman literal.
Y entonces algo va a suceder y empieza el sensacionalismo en las redes sociales, el alarmismo, el futurismo. El futurismo es que todo lo toman literal. Entonces, no, nosotros tenemos que ver de lo material, el de la naturaleza. Dios va al ámbito espiritual, al ámbito de los símbolos, del antitípico, ¿ok? Entonces, cuando estuvo en la tierra, Jesús señalaba la naturaleza en la enseñanza de las verdades espirituales. Desde las cosas materiales limitadas a ciertos lugares, Él enseñó verdades espirituales, las cuales son de aplicación mundial. Acuérdense, ya para en Israel, cuando Jesús estaba enseñando las parábolas y utilizaba una imagen, una figura de la naturaleza, entonces, él ahí, en ese momento, ya estaba diciendo que eso iba a ser de manera universal. Entonces, eso es otra cosa que nosotros debemos de tener en cuenta. Por ejemplo, el secamiento del río Éufrates ya no puede ser literal en Apocalipsis, porque el secamiento literal fue geográficamente local, allá en Irak, en donde se encontraba Babilonia, en lo que hoy es Irak. Pero acá en Apocalipsis ese secamiento es universal, mundial. ¿Por qué? Porque todos los pueblos, todas las naciones le van a retirar su apoyo a la bestia. Entonces, ya no es local, es con una aplicación mundial. Entonces, tenemos aquí, por ejemplo, las parábolas y tenemos la de la higuera. ¿Qué representaba la higuera? A ver si alguien de ustedes, ese árbol, ¿qué representaba ese árbol? Nosotros hemos dicho que en la Biblia una nación está representada por metales, como en Daniel 2, está representada por a bestias, como en Daniel 7, está representado por otros símbolos, por ejemplo, el rey del norte, el rey del sur, y hay muchos símbolos para referirse a una nación. Y las naciones que representan esos metales, esas bestias, están definidas en la Biblia, no es que nosotros nos las vamos a inventar. Pero ¿qué representa el árbol? A ver si alguien de ustedes sabe. Les estoy haciendo preguntas básicas de primero de primaria. ¿Alguien sabe, Josecito? El ¿Qué árbol representaba a Israel. Muy bien, a la nación judía. Entonces, ya tenemos en la Biblia otro símbolo para una nación. O sea, cuando Dios quiere hablar de la nación de Israel, lo hace a través del árbol de la higuera. Sí se están dando cuenta que una nación puede estar representada por más de un símbolo. Por ejemplo, Babilonia, el oro, un metal, es un símbolo. El león, otro símbolo. El águila, porque también se representa con el águila en la Biblia, otro símbolo. Un monte, otro símbolo. Entonces, hay muchos símbolos para hablar de una nación, pero aquí el contexto te está diciendo qué nación es la que representa esta higuera. No es cualquier nación, no, es la nación judía. Entonces, lo mismo, si nosotros no tenemos en mente, es algo tan sencillo que está en la Biblia. Si nosotros no lo tenemos en mente, entonces cuando lleguemos a Apocalipsis 12:3, donde habla del dragón, el dragón es otro símbolo que se utiliza para hablar de una nación, el gran dragón, así se le llama a Egipto en el libro de Ezequiel. Entonces, si nosotros no tenemos en cuenta eso, pues vamos, no, aquí el dragón es Satanás y ya, porque así me han dicho muchos y nadie más. Ahí el dragón representa dos cosas. Número uno, a Satanás y número dos, a una nación. ¿Qué nación? En el 12:3, a la Roma imperial. Entonces, es muy importante todas esas partes de la profecía.
Miren, la mayoría de los que dicen que les gusta la profecía y estudian las profecías van directo a lo que ya por mucho tiempo se ha enseñado. Pero yo siempre les he dicho, si ustedes quieren saber profecía y conocer más de la Biblia, primero tienen que tomar estas clases que estamos compartiendo con ustedes, que desde mi punto de vista, pues son clases únicas. No en cualquier lado se dan estas clases. Entonces, miren lo que dice el deseo de todas las gentes. Un propósito sabio motivaba cada acto de la vida de Cristo en la tierra. Entonces, por eso él enseña, él dice, yo quiero que ustedes tengan en mente esto que les voy a enseñar. Así es la nación judía. Y entonces lo hace a través de una imagen, de un símbolo, de la higuera. Entonces, la obra física que él complete en Palestina fue hecha para ilustrar la obra espiritual que él haría en todo el mundo. Entonces, Elena G. de White, en palabras de David el Gran Maestro, está diciendo, esa higuera representaba a la nación judía como primer significado del símbolo, pero también esa higuera representa a toda la nación o el pueblo de Dios en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque ahora Israel, que era la nación judía, simbólicamente o espiritualmente pasa a ser el pueblo de Dios. Entonces la higuera está representando dos cosas. Primero la nación judía y después a nosotros como iglesia. Entonces, empleando lo literal para ilustrar lo espiritual es uno de los principios sobre los cuales la Biblia fue escrita, un principio claramente enseñado en el Nuevo Testamento y en el espíritu de profecía. Entonces, miren lo que dice Profetas y Reyes. Así, el Señor en los días de Jeremías, porque está hablando de los días de Jeremías, enseñó al pueblo por medio de una serie de parábolas en actos. Entonces, ¿solo Jesús enseñó parábolas en el Nuevo Testamento? No. En el Antiguo Testamento a Jeremías les habló, le habló por parábolas. ¿Para qué? Para que pudieran entender y comprender mejor el mensaje. Entonces, miren lo que dice el deseo de toda la gente. Ahora sí, hablando de la higuera. La maldición de la higuera era una parábola llevada a los hechos. Ese árbol estéril. Entonces, miren, esta palabra que no se les vaya, esta es clave para las trompetas, para interpretar las trompetas. Así que no se les olvide, porque después vamos a dar una clase sobre las 7 trompetas. Entonces, eh, este, un árbol en la Biblia representa también una nación, ¿ok? Pero en la parábola de Jesús, primero, ese árbol que es la higuera estaba representando a la nación judía, ¿ok? No se olviden. Es más, anótenlo ahí en un papelito. El árbol, la nación judía. Y cuando lleguemos a las trompetas, este simple símbolo nos va a ayudar mucho, mucho, mucho. ¿Ok? Entonces, dice, ese árbol estéril que desplegaba su follaje ostentoso a la vista de Cristo era un símbolo de la nación judía. Entonces, era solamente un símbolo. La higuera, que era algo físico, algo de la naturaleza, Dios lo estaba utilizando como un símbolo de la nación judía. No es que la nación judía era un árbol. No, ahí eso es futurismo, lo estás tomando literal. Por eso para muchos, no, como una bestia va a ser ¿cómo vas a decir que Roma o el Vaticano es una bestia? Es que es un símbolo que está utilizando, no es literal, pues, o sea, pero eso no se logra entender cuando no se llevan estas clases, y mucho menos cuando no se estudia el mejor comentario bíblico que nosotros, con el cual contamos, que es el Espíritu Profecía. Entonces era un símbolo de la nación judía. El Salvador deseaba presentar claramente a sus discípulos la causa y la certidumbre de la suerte de Israel. Entonces, ese árbol
es un símbolo de Israel, de la nación judía. Con este propósito invistió al árbol con cualidades morales y lo hizo exponente de la verdad divina. Entonces, eso es lo que está hablando acerca de el árbol de la higuera. ¿Ok? Apuntaron, Josecito, el árbol cuando lleguemos a las trompetas. Sí, ya se anotó. Y eso guárdenlo. Guárdenlo ahí, pónganlo. Es más, si ustedes manejan esos stickers, y pónganle cuando lleguemos a las trompetas. Es ese, y muchas de las cosas que yo les diga, apúntenlo, les va a solucionar muchos problemas en profecía. Ok, ahora vamos a ver el caso de Nicodemo. ¿Cuál era el problema de Nicodemo? El problema de Nicodemo era el problema de muchos de nosotros, que todo lo queremos tomar literal. Cuando Dios está hablando en símbolos, Jesús está hablando en símbolos. Cuando Dios le dice a Nicodemo, Nicodemo, necesitas nacer de nuevo. ¿Cómo lo tomó Nicodemo esa declaración? A ver, Literal, literal. ¿Y Jesús le estaba hablando literalmente o le estaba hablando en símbolos, en parábolas? simbólicamente. Simbólicamente. ¿Ok? Entonces, para que ustedes se den cuenta que Jesús hablaba mayormente en símbolos, en figuras, para que se pudiera entender el mensaje. Entonces, Nicodemo lo tomó, Nicodemo podemos decir que era eso del futurismo, no es podemos decir nuevo, porque el futurismo todo lo toma literal. Para ellos todo va a ser literal. Entonces, Nicodemo y los escribas y fariseos eran los futuristas del tiempo de Cristo, seguían esa escuela para interpretar la Biblia y las profecías. Entonces, ¿cómo sabemos que Nicodemo era futurista? Porque él dijo, ¿cómo puedo yo, siendo chiquito, entrar nuevamente al vientre de mi madre? Entonces, él lo estaba tomando literal esa declaración de Jesús, pero no. Ahora, si Nicodemo hubiera vivido en nuestros días, pues posiblemente también lo hubiera tomado literal y hubiera dicho, no, pues sí se puede volver a entrar otra vez al vientre de mi madre. Me tomo la chiquitolina. ¿Sí saben ustedes qué era la chiquitolina, Josecito? Nancy. Era una pastilla que usaba el Chapulín Colorado. Exactamente. Entonces, así hubiera dicho Nicodemo, me tomo la chiquitolina y, ¿sí sabes, Nancy, cuál era la chiquitolina? Sí vi esos capítulos, pero no sabía que era la chiquitolina. Era una pastilla que se tomaba el chapulín para hacerse chiquito. Entonces, Nicodemo lo hubiera tomado literal esa declaración, en nuestros días también, pero Jesús no le estaba hablando que literalmente se tenía que meter al vientre de su madre. Ahora, esa declaración Jesús la hace después de haber hecho previas declaraciones. Entonces Jesús nunca nos va a dar algo sin antes enseñarnos. Jesús le estaba haciendo esta declaración, pero porque ya había enseñado acerca de esa declaración. Miren, cuando antes de que se le dijera a Nicodemo esto, es después de proclamar una verdad espiritual, Jesús realizó un milagro físico para ilustrar su significado espiritual. ¿Cuál fue ese milagro físico? Bueno, Cristo había realizado su milagro de cambiar el agua en vino antes de informarle a Nicodemo lo referente al cambio de mente. O sea, cuando Jesús le estaba hablando de que tienes que nacer de nuevo, le estaba hablando del cambio de mentalidad, de ese nuevo nacimiento de la mente. Pero ese nuevo nacimiento en el Nuevo Testamento, ¿cómo se realizaba ese nuevo nacimiento? Cuando Jesús le dice, tienes que nacer de nuevo, Nicodemo. Y entonces muestra el símbolo de el agua. ¿Qué sucedió? Se convirtió el agua en vino, o sea, el agua, podemos decir, en manos de Cristo realiza un milagro. Entonces, ¿qué le estaba diciendo Jesús a Nicodemo? Nicodemo, tú tienes que volver a bautizarte en agua y en el Espíritu Santo.
Ese es el nuevo nacimiento del cual estaba hablando Jesús. O sea, tu mente tiene que cambiar, pero tu mente no va a cambiar si tú no te sumerges en el agua y permites que el Espíritu Santo haga un cambio. Entonces, la primer limpieza de Cristo al templo también precedió su aseveración a Nicodemo. Entonces, cuando Jesús dice de la limpieza del templo, está hablando de la limpieza de la mente. Ya desde ahí Jesús estaba diciendo, el templo son ustedes, al pueblo de Israel. Y entonces ¿por qué creen ustedes que los escritores del Nuevo Testamento toman lo natural o lo literal y de manera simbólica? Porque fue la enseñanza que Cristo les dio. Y además, Dios les reveló esa enseñanza cuando ellos escribieron sus libros. Entonces, eso es muy importante. Tenemos también el ejemplo de la alimentación a las multitudes. Miren lo que está enseñando esto. Muchas veces, y de paso, yo quiero decirles a ustedes que eh, ustedes tienen material para cuando los inviten a predicar. Y cuando los inviten a predicar o a dar una reflexión, tomen esas partes que estamos viendo y la gente se va a quedar admirada. Van a decir, bueno, ¿y ahora dónde aprende tantas cosas esta persona? Ah, y usted, pues si le llegan a preguntar, pues ya usted le va a dar la clave, ¿ok? Primero, el Espíritu Santo es el que está obrando, es el que está haciendo que ustedes puedan tener ese conocimiento. Pero generalmente cuando se enseña la alimentación de las multitudes, ¿en quién se hace énfasis? Se hace énfasis en el niñito que llevaba los panes y los pececillos. Y se hace énfasis de que Jesús pues no dejó sin comer a esa gran multitud. Pero ¿cuál es la enseñanza espiritual de de esto natural? Porque el pan natural, los pescados naturales, las personas naturales. ¿Cuál es la enseñanza? Miren, la enseñanza es, después de alimentar las multitudes con el pan literal, Jesús dio un profundo sermón espiritual referente a el pan que vino del cielo. ¿Cuál fue el sermón que Jesús predicó en esa ocasión que alimentó a la gran multitud? El pan que vino del cielo. Ese fue el título de su sermón. Entonces, ¿qué les quería enseñar a la gente? La gente tenía hambre, sí, muy cierto. Pero ¿cuál era la enseñanza de Jesús? Que primero ellos fueron alimentados con el pan físico, el pan material. Bueno, ellos, al predicarles, Jesús les estaba diciendo, ustedes también necesitan el pan de vida. Y yo soy ese pan que descendió del cielo. Yo soy el pan de vida. Y con ese pan nadie va a tener hambre. Entonces, esa es la enseñanza. En este sermón Jesús aplicó la dádiva del maná a los hijos de Israel en el desierto, como la dádiva de sí mismo, el pan de vida, a sus hijos en el viaje por el desierto a la tierra prometida. Entonces, como los hijos de Israel participaron del maná diario, así también nosotros debemos participar del pan espiritual, pero cada día. Esa es la enseñanza. En ambos testamentos opera el principio de que las cosas literales que fueron enunciadas en Palestina fueron parábolas actuadas, ilustraciones de tipo de alcance mundial y verdades espirituales perteneciendo al reino de Cristo. Como Jesús es el autor de toda la palabra de Dios, sabemos que su método de enseñanza en el Antiguo Testamento es la misma del Nuevo. Como es generalmente reconocido, todo el Evangelio fue mostrado por tipos, parábolas actuadas del servicio del santuario. Entonces así fue escrito el, el Evangelio. Entonces tenemos aquí 1 Corintios 16, ¿qué dice? Mas estas cosas se hicieron ejemplos de nosotros. O sea, todo lo que sucedió, la higuera, todas las parábolas son ejemplos para nosotros. La historia de Nicodemo, la historia de la alimentación. Y ese es el mensaje que nosotros debemos de extraer de la Biblia. Acuérdense que la Biblia toda la tenemos que predicar y adaptarla a nuestra vida diaria, pero esa adaptación es de lo que Jesús dijo, cómo lo tenemos que adaptar.
Así como Jesús dijo, dio los símbolos y cuál es su significado, también sucede lo mismo. La adaptación que yo le voy a hacer en mi tiempo a la Biblia es la adaptación que Jesús está enseñando. No es la adaptación que yo quiera, no, no. La adaptación ya Jesús dijo, ok, si tú vas a hablar de la alimentación de los 5,000, bueno, la adaptación para nosotros hoy en día es que Jesús es el pan de vida y los israelitas el pan, el maná, lo recogían diariamente. Y entonces diariamente nosotros necesitamos alimentarnos con ese pan de vida. Entonces, ¿qué están haciendo ustedes ahorita? Alimentándose con el pan de vida al estudiar estas partes de la Biblia. Y luego el 10:11 dice, mas estas cosas sucedían a aquellos como un ejemplo, mas fue escrito para advertencia de nosotros. Entonces, todo eran ejemplos para que nosotros lo pudiéramos interpretar. Así que todas las experiencias registradas de Israel literal fueron nuestros ejemplos o nuestras figuras. ¿Ok? Todo. Y por eso Pablo dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplos o tipos antitípicos y ellas están escritas para nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. O sea, esas cosas son universales, mundiales. Con Israel fue geográficamente literal y con nosotros es universal, mundial. Es por eso que ustedes en algún momento van a escuchar hablar de las profecías eh, de Daniel y Apocalipsis. Esas tienen un significado universal, mundial, esas profecías. Pero las demás profecías eh, en Jeremías, Isaías, su aplicación era local, geográficamente local. Pero esos mismos símbolos que estaban utilizando ellos y que tuvieron su cumplimiento geográficamente local con Israel y las naciones que estaban a sus alrededores, eso mismo que sucedió, Juan lo trae a el Apocalipsis, pero de manera mundial. Por ejemplo, el sellamiento en Ezequiel capítulo 9, Nancy, ese sellamiento fue geográficamente local o geográficamente mundial. A ver, Josecito. Fue geográficamente local. Local solo sucedió con la nación de Israel, de Jerusalén. Ahora, el sellamiento en Apocalipsis es el mismo, va a ser en la frente y es el sábado también el sello de Dios. ¿Va a ser local o mundial? Ese va a Entonces, ser mundial. va a ser mundial. Entonces, ahí está. Nosotros no estamos diciendo nada que no esté en la Biblia. Todo está en la Biblia. ¿Ok? Entonces, con esto concluimos la clase de esta hora. Y como siempre, Jehová te bendiga y te proteja. Jehová haga resplandecer su rostro hacia ti y tenga gracia contigo. Ese es el deseo de Dios para nuestras vidas. Gracias y Dios les bendiga.